Muy bien, buenas noches Norville. Aquí estamos del canal Videorama.net y también para el canal Conversando de Jesús. Vamos a hablar acerca de un tema polémico que es Jesús el revolucionario celote. Así es, saludos a todos. Es interesante, vamos a hablarlo desde tu perspectiva como apologista cristiano y desde mi perspectiva como investigador histórico. Me gustaría que comiences tú hablando acerca de este tema en general, ¿no? Que muchas gracias. El tema últimamente ha ido pendiendo mucho en los medios académicos, incluso personas que en un momento daban una perspectiva de Jesús como predicador ambulante, de tipo profético, incluso con aspectos apocalípticos, fue cambiando progresivamente su postura hacia la de una especie de revolucionario armado, vinculándolo incluso con los celotes. Entonces, sobre eso yo creo que había que aclarar diversos aspectos históricos que tienen que ver con el personaje, ¿no? Porque no es tanto una cuestión como de moda, porque a un escritor o a un articulista ha ido presentando pues poco a poco ese tipo de perspectivas, ¿no? En cierta forma Piñero lo presenta. Reza Aslan también, ¿no? También Reza Aslan lo presenta. Incluso antes de ellos también tengo entendido que habían algunos que también tenían una perspectiva semejante. O incluso hay personas que te dan opiniones prácticamente hasta como que Jesús es una especie de Ben-Hur, ¿no? Claro, incluso hay investigadores españoles que han sacado libros llamados Jesús el Galelo armado, o sea, ya se han excedido ya, ¿no? Sí. Todo va en la misma línea. ¿Hay algo de base en estas afirmaciones de estos autores para ti? No, ¿Histórica? Lo que yo pienso es que muchas veces se recurre al error del racionalismo, en el cual básicamente se va con alguna especie de premisa ya preestablecida que se intenta probar sacando alguna cita de contexto, ¿no? Normalmente Jesús habla en parábolas o en símbolos, ¿no? Y el narrador del texto, en este caso que se llaman los evangelios, cuando narra acciones reales, ¿no? Por lo tanto, cuando Jesús a veces habla de vender cosas para comprar puñales o vayan por ahí con puñales. Claro, la cita de Lucas, ¿no? Exacto, o el mismo Jesús dice, no vengo a traer la paz sino la espada, o otras partes semejantes en las que Jesús habla, narra. Son alegorías. Todas son alegorías porque la espada es símbolo de conflicto, o es símbolo de confrontación. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo es que las personas que lo acompañan o las personas que van a predicar su mensaje van a estar en contexto de confrontación, en contexto de conflicto. Y incluso sobre esas citas que estoy hablando hay un contexto previo antes donde está diciendo que el padre se confrontará con la madre, los hijos contra los padres contra los hijos, justamente por el mensaje que está anunciando, por el contexto de conflicto que está anunciando. O sea, por eso él decía que viene a traer la paz y no la esa orden de Jesús de comprarse espadas que está en Lucas no es una orden con el pretexto de defenderse a los apóstoles de una captura que ya era inminente. ¿Puede ser? El contexto en el que se está dando todavía no está dentro del conflicto de Jerusalén. Ya. Incluso Jesucristo en ningún momento manda a comprar armas, o lo que es, o sea, en el sentido literal de la palabra, ni hay ninguna cita bíblica de Jesús en contextos armados o propinando armas. Es por ese contexto que no se puede aplicar, entre otros motivos que voy a decir, que puede ser un celote o un tipo de revolucionario armado. ¿Por qué? Porque hacer eso es hacer una especie de inversión o de contrafigura de personaje demasiado radical. Es como que digamos que Mahatma Gandhi era pues un revolucionario armado, ¿no? Claro. O como que queramos pasar a un capitalista por un comunista, o que digamos que Marx era Adam Smith o Adam Smith era Marx, o algo por el estilo. O sea, es irse hacia el lado extremo de lo que el personaje en verdad es. Claro, lo que pasa es que, como han manifestado diversos investigadores, entre ellos Brandon, mencionan de que para comenzar a investigar el Jesús histórico hay que comenzar por el hecho de su crucifixión, que definitivamente es algo histórica, ya que los cristianos primitivos no podían haber inventado algo que resultaría vergonzoso, y ya que la crucifixión es un castigo
de sedición para Roma, me parece que en esto se fundamentan los autores como Piñero, Reza Aslan, etcétera, ¿no? Hay otros puntos más para mencionar ahí, y también voy a mencionar lo de la crucifixión. Un primer punto muy interesante es que hasta donde yo tengo entendido, el movimiento celote es un movimiento que se origina formalmente, específicamente, en la guerra contra Roma. Eso quiere decir que se forma más o menos por el año 66. Eso quiere decir que Jesús ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Estaba muerto. Por lo tanto, no es anacrónico colocar la cuestión celote directa sobre Jesús. ¿Qué es lo que había en tiempo de Jesús? Lo que había en tiempo de Jesús eran celosos. Celosos, ahora, exacto. Celoso es la base etimológica de celote, pero en la descripción del término no es lo mismo. Casi como patriotas, digamos. Es fanático. Celoso es fanático, ya. Es fanático o una persona pues ya apasionada, impulsiva. Por ejemplo, los celotes y las personas que eran celosas tomaban como ejemplo a un personaje del Antiguo Testamento que se llama Fines, el cual se narra en el libro de Números de la Torá, en el cual cuando un judío se acostaba con una pagana que era sacerdotisa y prostituta sagrada al mismo tiempo dentro del campamento judío. Entonces, en tiempos del Éxodo, que ya están entrando en la tierra prometida, lo que hace este personaje es agarrar una lanza y clavarlos a los dos, matándolos al mismo tiempo, porque consideraba ese hecho como una blasfemia a Dios y de infidelidad de Israel. Por lo tanto, con ese acto violento, luchaba en contra de cualquier indignación hacia Dios y por lo tanto se justificaba. Entonces, ese era el pensamiento de los celosos. También Matatías, el que inicia la revuelta de los macabeos, el padre de Judas Macabeo, cuando ve a un judío haciendo una adoración a un ídolo pagano, él agarra y lo mata. Lo atraviesa con un cuchillo y él dice que lo hace a ejemplo de Fines. Claro. Y y toda esta línea de celosos tienen ese mismo pensamiento, y incluso los celotes también se refieren siempre al ejemplo de Fines como inspiración para ellos. Pero a lo que yo quiero ir es que celoso, celote, sicario y el grupo de Judas de Galilea, el que se levantó contra Roma. Exactamente, en el 6 después de Cristo, cuando se hizo un censo. El primero, el primerito, los cuatro no son lo mismo. Eso hay que aclararlo muy bien. Históricamente hablando, no son lo mismo. Claro. Entonces, había que aclararlos por puntos. O sea, celosos siempre han habido. Y es una jerga que usaban los judíos para los que eran más fanáticos. O sea, nacionalistas fanáticos. Nacionalistas o religiosos fanáticos. O las dos cosas. Por eso que muchos de estos celosos se pegaban mucho al grupo de Sanmai, que era el jefe fariseo de la línea más dura, que la de Gilead. Sanmai o Shammai, ¿no? Exactamente, o Shammai. Se le pegaban los celosos, eran más de esa línea de él. Y celosos siempre han habido. Siempre han habido. Y eran personas individuales, normalmente. No eran grupos organizados o grupos armados organizados. El grupo de Judas de Galilea del 6 después de Cristo, que sirve de inspiración a los celotes, no es un grupo celotes, sino que sirve de inspiración a los celotes. Perdón, pero Jesús ya tenía celotes. Se dice que por ahí hay un Simón el celote, ¿no? Exactamente, sí. Pero la discusión vendría a ver por la cuestión del término que se utiliza. Puede ser etimológicamente, tal vez sea celoso, ¿no? Es celoso, y porque en el tiempo que ese evangelio se escribe, o sea, estamos hablando de cerca de los 70s, porque ya los celotes ya han conocidos. Claro. Los celotes ya han conocidos, entonces hay como una correlación de términos ahí. Exacto. Sí, que a veces pasa eso, cuando tú escribes en tu tiempo, pero quieres hablar de un tiempo pasado, a veces lo describes en los términos de tu tiempo presente, ¿no? Que puede ser un cierto anacronismo, pero que es algo muy común en esa época. Por lo tanto, el grupo de Judas de Galilea, que lo apoya a un fariseo llamado Sadoc en incitar la revuelta, y no fue una revuelta solo a Galilea, fue una revuelta que conmocionó todo el estado de Israel en ese momento, cuando ya se había instalado un procurador romano llamado Copronio, que fue el primero que se instala en Israel,
se genera un censo y también problemas con los impuestos, y esta persona toma Séforis, que es la capital de Galilea. Toma la ciudad de Séforis, toma el lugar, la guardería, ¿no?, donde se guardan todas las armas, ¿no? Y provoca toda una insurrección, ¿no? Y más bien un punto interesante es que este personaje fue muy conocido en la historia judía. Su revolución, su revuelta fue impactante, no fue solamente uno más, sino que fue uno importante, ¿no? Por eso que en los Hechos Apóstoles, en el capítulo 5, versículo 37, se le nombra a él con nombre propio dentro de un contexto de revueltas, y obviamente Flavio Josefo hace referencias a él en las antigüedades judías, ¿no? Entonces tenemos ahí diversas fuentes históricas o de la época que hacen referencias al personaje, ¿no? Pero Judas Galileo fue al final destruido por los romanos. De su movimiento no queda nada, pero queda, digamos así, mentalmente la inspiración de una revuelta. Una cosa muy importante es que históricamente Jesús más o menos nace entre el 6 o el 5 antes de Cristo. Por lo tanto, para el 6 después de Cristo, Jesús estaba vivo en ese momento y más o menos hubiera tenido cerca de 12 años, o sea, dentro del inicio de su adolescencia, pubertad, adolescencia, y por lo tanto, teniendo en cuenta que la revuelta empieza en Galilea, este elemento de la revuelta de Judas de Galilea o Galileo fue muy importante dentro de la experiencia de vivencia de Jesús de Nazaret. Claro, pero ya que Jesús mencionas que vivió esas épocas violentas en su adolescencia, ¿cuál crees que haya sido su relación o cómo haya visto él a los romanos, cómo lo describen los evangelios, cómo su relación de Jesús con los romanos, ¿no? Como invasores, cómo piensas más o menos que Jesús haya opinado acerca de esto, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que para hablar de Jesús tenemos que remitirnos a las fuentes que tenemos, y las fuentes que tenemos son justamente los evangelios y el Nuevo Testamento, dentro de toda la historicidad que está dentro del relato, así esté correlacionado con lo teológico. Y las fuentes secundarias que también están expresadas de forma sintética. La actitud de Jesús, que siempre se describe, si bien reconoce que son invasores. Sí reconoce que son invasores. Claro, eso es bastante obvio. Reconoce que son invasores igual que los demás. Incluso cuando él dice su famosa frase de dar al César lo que es de César y al Dios a lo que es de Dios, generando una especie de idea de separación de lo religioso y de lo secular. Aún así, indirectamente, Jesús hace una crítica, porque en verdad no está diciendo cuántos hay que darle al César, ¿no? Incluso algunos filólogos que han interpretado esto en griego, que lo que está diciendo es devolved, más que dad, ¿no? Pero eso está en discusión también. En discusión. En discusión, claro. Ahora, lo que yo quisiera, bueno, y también cuando en el texto se ven partes en que se relaciona con romanos o con servidores de romanos, el trato con ellos es normal, ¿no? O sea, los trata a ellos como cualquier otra persona. Incluso trata de transmitirles un poco de su esencia, ¿no? De cierta forma de su enseñanza, ¿no? No hay un trato despectivo hacia ellos, ¿no? Más bien Jesús es mucho más duro con los líderes religiosos de su propia religión. Por lo mismo que había aprovechamiento, había mucho como una traición a su propia gente, ¿no? Entonces, ¿por qué condenaron a Jesús de Nazaret, básicamente? ¿Qué cargo se le imputaba para ser condenado y al final terminar siendo crucificado como un sedicioso? Y por ahí hay investigadores como Antonio Piñero que tal vez van más allá y están mencionando que no solo fue arrestado Jesús, sino dos de sus cabecillas, los que están más a su costado, ¿no? Sí, justamente quería hablar de eso. Sí. Cuando uno ve los textos que tenemos y que están correlacionados entre sí, a pesar que haya detalles que puedan ser divergentes, lo cual es totalmente normal en los documentos históricos de la época, y más bien por ser normal le da más fiabilidad que no darla. Se ve ahí que el proceso es doble. Hay un proceso religioso en el cual se le condena porque él se proclama Dios, y ese delito de herejía para los judíos es algo que
se penaba con la muerte, ¿no? Nada más que ellos no tenían tanta libertad para matar a las personas, así como así. Entonces, lo entregan a la autoridad romana, y cuando le entregan a la autoridad romana le cambian el delito a un delito secular, porque a la autoridad romana no le interesan los temas religiosos, ¿no? O sea, si le dicen, no, que él se proclamó Dios, que se dijo Mesías, no hay ningún problema con eso. Incluso si se proclamaba Mesías tampoco tendría que tener problemas religiosos. El problema, porque hay mucha gente que se decía a sí mismo Mesías, pero sí se proclama Dios. Yeah. Porque eso ya alteraba mucho la... Entonces se proclamó Dios. Se proclamó Dios en el momento que él aplica la cita de Daniel 7, en el cual dice que vean al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, el cual es una cita que implica un ser divino, ¿no? Decir sentado a la derecha del Padre significa ser divino. Y la cita de Daniel 7 en ese caso también implica divinidad. Los fariseos sabían muy bien eso. Jesús sabía muy bien eso. La cita de Daniel era muy conocida. Antes de los tiempos de Jesús escribe los libros de Enoc, en los cuales también se habla sobre el Hijo del Hombre en términos también divinos. Se usa el término el Hijo del Hombre. Sí, perdón, disculpa. Hay algunos cabalistas que están mencionando que Jesús se proclamó Hijo de Dios, pero no de manera exclusiva, sino como uno de los hijos de Dios, tal como sería cualquier israelita. ¿O él realmente se proclamaba Hijo de Dios en forma exclusiva? Es que justamente para hacer esa diferenciación exclusiva, ajá, es que utiliza Daniel 7. Y justamente entiendo. Utiliza, porque en Daniel 7 no son hijos del hombre, es hijo del hombre. Interesante. Y hijo de hombre es la figura, pero el contexto que viene del cielo implica divinidad. Jesús se aplica ese término a sí mismo, y ese es un término que, aparte de Daniel 7, era muy hablado y estudiado por los círculos intelectuales y místicos judíos de la época, por los fariseos, por los esenios, y de sus escritos salen incluso algunos escritos judíos que no son bíblicos sino apócrifos, como los libros de Enoc, que se escribieron un siglo antes o un poquito más, o tal vez 150 años antes de Jesús, ¿no? Si vamos a Tercero de Enoc o libros así, ahí te hablan bastante también sobre el Hijo del Hombre. Hay muchos libros escritos judíos que hablan del Hijo del Hombre con terminología divina, como una manifestación de Dios. Entonces, cuando Jesucristo utiliza ese término y se le aplica a él, está siendo bastante claro, lo cual para la unicidad de la mayoría del liderazgo judío era algo imperdonable. Probablemente un tema muy místico, tal vez se puede decir cabalístico dentro del judaísmo, era que Dios podía tener más de una personalidad, pero para el grupo ortodoxo mayoritario que lideraba la religión judía, no necesariamente era así, y no iban a aceptar eso. Y que Jesús se dijera eso era delito de blasfemia, y por eso fue condenado a muerte. Como no lo podían condenar a muerte, ejecutar, a lapidarlo, ¿no? No podían lapidarlo así como así, ejecutarlo. Tenían que hacer que Roma lo mate, y en cierta forma también era lavarse las manos con Roma, ¿no? Como para que los seguidores de Jesús, que sí pensaban que era el Mesías, no se lo tomen directamente hacia ellos. O sea, una forma también de lavarse las manos era mandarlo a Roma a matarlo. Pero para hacer eso no podían hacerlo con causales religiosos, sino que ser con causales políticos. Por eso cuando lo entregan a Pilato, le dicen que él se proclamó rey de los judíos. O sea, le ponen un cargo político. O sea, proclamarse rey de los judíos es delito de sedición. Uh-huh. Por lo tanto un delito así es como diciendo: yo voy a hacer una revuelta, como hizo Judas de Galilea o algún otro, y voy ahí con un ejército y me voy a tumbar al imperio romano. Eso significa delito de sedición. Eso significa decirle que alguien se proclamó rey. Entonces, y como Jesús hablaba de autoridad sobre él, aunque no se proclamó rey, ni siquiera se quiso proclamar Mesías de manera pública, para evitar el concepto judío popular de que de un líder político de naturaleza bélica y real. Entonces él evitaba proclamarse Mesías en público, sino lo decía en privado, excepto ya cuando llegaba el momento de su muerte, que él se proclama rey.
Claro. Pero incluso él especifica, no soy rey de este mundo, ¿no? Pero tal vez lo que sí algunos han criticado es la diferencia entre el Pilatos que se narra en los evangelios al Pilatos despiadado que describe el Fabio Josefo, ¿no? Si vemos los evangelios, Pilato un poco como que trata de salvar a toda costa a Jesús. Tal vez esa puede haber sido una dramatización de los evangelios, ¿no? Tal vez alguna licencia literaria, tal vez, ¿no? Podría ser, porque al final el Jesús el Pilato de los evangelios no es tan bonito como dicen, ¿no? Si los mismos evangelios están diciendo que él mataba y ejecutaba y que los judíos tenían pésimas referencias a él, que no lo querían ver. Lo mismo los evangelios hay relaciones sobre eso, sobre todo cuando ve las partes del proceso de Jesús y todo eso. Y Pilato lo manda a azotar, le manda los 40 latigazos, más el flagellum, ¿no? Entonces el flagellum pues es un látigo de metal que termina en unas púas de metal, ¿no? Como la que se vio en la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. Esa parte sí es real. Entonces, después del látigo normal, que es un látigo que se desdobla y que corta la piel, te golpean con el flagellum, el cual tiene esas púas que desgarran la piel, ¿no? Claro. Entonces, yo no veo ahí un Pilato muy benevolente, que digamos, ¿no? Así, entre comillas, lo haya querido salvar a Jesús, porque Pilatos probablemente tampoco tenía las ganas de seguir la corriente de los sacerdotes judíos con los cuales tenía relaciones tensas, ¿no? Claro. Pilatos, si recurrimos a Flavio Josefo, desde que llegó a su cargo, llegó en un contexto de confrontación, ¿no? Y ejecutó judíos y cobró tributos y hacía trabajos forzados a los judíos para construir el acueducto, y etcétera, etcétera, en Jerusalén, ¿no? Entonces, los relatos más bien son concordantes. Pero ahora quisiera hablar un poquito sobre la cuestión de la crucifixión. Es de que se habla mucho de que los otros dos crucificados sean celotes del movimiento de Jesús. Claro, incluso creo que tienen el título de bandidos, dicen, ¿no? Sí. En los textos originales. Sí, tiene el título de bandidos o de ladrones. Entonces, yo tengo entendido que la palabra en griego para eso es lestes. Entonces, y lestes significa bandido. Y lestes es una palabra que también significa ladrón. Ladrón. Bandido, ladrón, en el sentido de ladrón. Entonces, el término ladrón dentro del derecho romano es específicamente toda persona que sea asaltante, criminal, no necesariamente y normalmente no es un revolucionario sedicioso político, sino que es una tipificación penal diferente. Es como si en estos tiempos decir asaltante o ladrón y decir terrorista, ¿no? O sea, no era terrorista. Dos cosas diferentes. No era necesariamente terrorista. No lo era. Y una cosa muy importante que Fabio Josefo, sea antigüedades o capaz de la guerra judía, pero sobre todo en antigüedades, menciona lestes, el término lestes, aplicado constantemente a bandidos y ladrones comunes. Lo cual quiere decir que este término jamás fue aplicado de forma absoluta y de forma exclusiva a revoltosos de tipo revolucionarios o de tipo rebeldes, ¿no? Entonces no es ético ese salto que hace Piñero de involucrarlos con dos de sus cabecillas o dos apóstoles junto a Jesús. No hay nada que avale eso, ¿no? Es una especulación tan común como que otra. O sea, una falacia de autoridad, tal vez. En cierta forma, o yo diría de premisa falsa, ¿no? O sea, o afirmación gratuita, ¿no? Estás afirmando algo en base a una especulación. Por más nivel académico alto que tenga, ¿no? Exacto. No hay... Tú puedes proponer, pero no puedes afirmar. ¿Por qué? Porque lestes se aplican, y eso normalmente se aplica para ladrones comunes. Lestes o lestai me parece también, ¿no? Ajá. Una de las dos, sí. Se aplica para ladrones comunes. Prácticamente que se use para un rebelde o revolucionario, tengo entendido que es un uso minoritario. Incluso. Claro, es muy genérico, ¿no? Es demasiado genérico. Entonces, ellos pueden ser ladrones comunes como podrían ser revolucionarios. O sea, pero al final no sabemos, pues. Pueden ser uno como puede ser el otro. Claro. Que es lo más probable que sean ladrones comunes. ¿Por qué es más probable eso? Porque el uso más frecuente
es justamente como ladrones, ¿no? Y otra, un punto también que me parece interesante es de que, ¿cómo te digo? Hay uno que increpa a Jesús, pero no le increpa, o sea, lo que le increpa son cuestiones de lo que la gente habla de él, ¿no? Que si tú eres el Mesías, ¿no? Libéanos, ¿no? Pero no le increpa algo de contexto, ¿no? Como puedo decir, por ejemplo, tú nos llevaste a esto. Exacto. Tú eres el culpable. Muy buena conclusión. Eres un farsante, tú eres nuestro líder y nos llevaste a la muerte, nos llevaste a la ruina. No hay un contexto así que sería más coherente, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante es que la crucifixión no solamente era pues para rebeldes y para revolucionarios y para sediciosos, la crucifixión también era para ladrones. Para ladrones. Para asaltantes. Igual que en el Imperio de los Incas que hicimos un video, ¿no? Exactamente. El ladrón era condenado a muerte, igual que en los Incas, sí. Algo así. Por lo tanto, ladrones, asesinos, asaltantes, como los bandoleros de caminos, que eran muy comunes en Judea, en Israel en ese tiempo, eran muertos. O sea, el hecho de que sean crucificados no implica que obligatoriamente tengan que ser revolucionarios o rebeldes o algo por el estilo. Claro. Por lo tanto, como no hay una evidencia totalmente fuerte, no se puede afirmar eso. Al final solamente nos quedamos con las suposiciones. Pudo ser, es lo máximo que se puede decir, ¿no? Claro. Hace poco estuvo César Vidal, un conocido historiador a nivel mundial español, le preguntamos directamente sobre la fosa común, ¿no? Que si Jesús fue enterrado en una fosa común. Eso es actualmente una tesis que sostiene bastante Piñero, ¿no? Y que prácticamente la ha popularizado en redes, ¿no? No sé qué nos puedes opinar respecto a lo de la fosa común, ¿no? Bueno, si fue enterrado Jesús en una fosa común, ¿no? Lo que pasa es que en esas épocas habían tumbas individuales y habían fosas comunes y habían todas las variantes que hay normal para enterrar a un muerto. Si tenemos en cuenta que Jesús, tomando los relatos documentarios, fue pedido por un tercero que sea José de Arimatea para colocarlo en su tumba personal, porque él, como una persona de un cierto nivel económico, sí podía costearse una tumba personal, que no era algo imposible, era algo común para las personas de cierto nivel, o incluso algunos se enterraban con sus familias en gozadios, ¿no? Entonces, que hayan tumbas individuales no es algo contrahistórico, por decirlo de manera, ¿no? Así que tranquilamente pudo ir a su tumba individual. El relato de la tumba vacía es un relato en el que concuerdan todos los documentos que hablan de Jesús, por lo tanto, cuando eso sucede, su probabilidad historiográfica es alta o total. Contraponer eso a contraponer un caso que está fuera del contexto documentario y que no hay evidencia directa que Jesús haya sido colocado en la fosa común, justamente lo que digo que no hay que hacer, no hay que poner un contexto histórico general en contra de un contexto documentario particular. Incluso tal vez se sostendría esto porque al no ser Jesús un revolucionario bélico armado, puede hacer que su delito, al no ser un delito de alta gravedad, se le puede haber concedido el cadáver a la familia, como dices tú, ¿no? Exactamente. Y también quisiera hablar un poquito más en el tema de los celotes. Claro. En el cual, por ejemplo, ya había mencionado que la revuelta de Judas de Galileo no era celotes, sino era una revolución personal que inspiró a los celotes. Los sicarios, que es otro grupo que también estaba por ahí, es un grupo que va apareciendo más por los años 50 ya, ¿no? Y ya sabemos que los sicarios es una organización propia de revolucionarios que eran como terroristas, los cuales agarraban y hacían ataques individuales. Seleccionaban un blanco, incluso se les acusa de matar a uno de los sumos sacerdotes, y iban con su puñal, así que debe ser un nombre, que es una especie de puñal con la una daga, punta, ¿no? Sí, con una daga, la punta curvada, y de esa manera podías asesinar mejor. Dicen que ellos
iban, también lo relata Flavio Josefo en Antigüedades Judías, iban y clavaban a la gente de una manera sorpresiva, porque son puñales chiquitos, pueden esconderse en la ropa, que ese tiempo era larga, y dicen que cuando después de matar, en lugar de irse, se camuflaban entre la gente que estaba alrededor, y si la gente lloraba, se indignaba o la consolaba. No, o sea, ellos también hacían lo mismo, se mimetizaban con la gente. Increíble. Si la gente se asustaba, reclamaba, ellos también se asustaban y reclamaban, y al final, decía Flavio José, fue imposible decir quién era el asesino y quién era el inocente, ¿no? No podían ser atrapados. Entonces, pero ¿por qué menciono esto? Porque es un proceso, ¿no? Un proceso. Los sicarios se desarrollan por los años 50 sobre todo. 45, 50, va avanzando, ¿no? Los celotes son más de los 60. Entonces, en un sentido exacto, ¿no? Muchos historiadores hablan de que no es exacto poner a los celotes en el mismo tiempo de Jesús. Ah, interesante. A eso es lo que yo quiero decir. Pero hay algunos investigadores como los del Enigma Sagrado, Lincoln, Bejan, que mencionan de que Judas Iscariote es una forma... Iscariote como viene sicario. de sicario, ¿no? Es un juego de palabras de Judas el sicario. Eso podría tal vez ser de repente un proto sicario. Eso tal vez tampoco lo sabemos, no hay forma es una especulación nomás, ¿no? Sí, o sea, el uso de dagas, cuchillos y de personas contrarias a Roma y que le tenían cólera a Roma y que eran celosos, ese era muy común en la época de Jesús, en los años 30, 20, pero el desarrollo de los sicarios propiamente dichos, hasta donde tengo entendido, va cerca del 50 para adelante y de los celotes cerca del 60 para adelante. Y entre los grupos principales que había en la época de Jesús, fariseos, esenios, celosos, saduceos, ¿podríamos encasillar a Jesús dentro de alguno de esos grupos o de repente era un ecléctico que tomaba lo mejor de cada grupo, ¿no? O cómo lo... Bueno, en verdad Jesús tiene una amalgama entre el criterio de discontinuidad con un criterio de plausibilidad histórica, ¿no? Y de coherencia también, en el sentido de que obviamente él hereda todo la enseñanza del Antiguo Testamento y del judaísmo de su época, probablemente lo conocido y probablemente también lo más místico, él lo concentraba en él, lo estudió, lo reflexionó. Su doctrina en muchos puntos se asemeja más a la farisea, a tal punto que muchos afirman que era fariseo, como Mario Sabán también tiene claro. esa línea, y por lo que le llaman rabí también, ¿no? También Botea, ¿no? y otros expositores judíos más, pero no es exactamente un fariseo, porque si hubiera sido un fariseo, él y sus discípulos pues no hubieran sufrido muerte, no hubieran sufrido persecuciones, sino hubiera sido una variante más dentro del judaísmo y del fariseísmo, y eso no fue así, o no terminó así en todo caso, ¿no? Por eso que el fariseísmo en esa época, junto con la religión esenia, eran las variantes judías más evolucionadas de la época, más avanzadas, que habían profundizado y habían explayado más el judaísmo, porque los saduceos tenían una versión más antigua y más limitada, ¿no? No creían en la inmortalidad del alma, no creían tampoco pues en seres sobrenaturales, en las cuestiones celestiales, escatológicas. Eran más de vivir la vida terrena con fidelidad a Dios, porque acá se acababa todo, ¿no? Esa era la visión antigua de los judíos. En cambio, los fariseos sí hablaban de eso, ¿no? De un juicio final, juicio particular, ¿no? Y Jesús también tiene esa enseñanza, recibe eso, pero creo que entender que hay un punto medio o un punto de equilibrio entre recibir lo previo y aparte de eso añadir algo propio, porque si Jesucristo hubiera sido un judío más, un fariseo más, no hubiera sido crucificado y no hubiera tenido ninguna repercusión como lo ha tenido a lo largo de la historia. Por lo tanto, él también tiene una enseñanza propia que añade a los elementos más avanzados del judaísmo de su época, ¿no? Claro, pero entre los actos que narramos entre sus últimos días, ¿cuál es el que prácticamente lo lleva a la cruz?
la revolución que hizo en el templo, la entrada triunfal en Jerusalén, el negarse a pagar el tributo al César. ¿Qué crees que haya incitado o fue la combinación de todo lo que lo llevó a la cruz, ¿no? En cierta forma la combinación de todo. En todo caso, el elemento más resaltante diría yo que la entrega a Jerusalén, ¿no? En el cual ya todo el mundo lo proclama Mesías, claro, o incluso lo proclama rey. Rey, ya, ¿no? Lo proclaman rey, ¿no? Entonces eso, en ese momento ya Jesús estaba en el pico de su popularidad. Eso hace que los judíos reaccionen, ¿no? Como diciendo, acá se va a venir pues la debacle, ¿no? Y al final fue algo, claro, ¿no? Comprensible, pero que no tenía la perspectiva que ellos hablaban, porque Jesús tenía una enseñanza de paz, de amor y de paz y de relación con Dios, no todo lo contrario, más bien un celote. Entonces, haber reprimido a Jesús fue, como mismo Jesús dijo, un acto que iba más bien ahí en contra de ellos, por lo no necesariamente fue un castigo divino, ¿no? Sino vamos recurriendo al estoico, porque si tú rechazas a una persona que te habla de paz y que te tenga un mensaje de paz y de amor universal, que eso no era común de los judíos, el amor universal era un amor particular entre ellos, Jesús habla de amor universal, entonces ¿qué te queda? Si rechazas la prédica del amor universal, si matas al predicador del amor universal, si persigues a los discípulos del amor universal, ¿cuál es la opción? Guerra, muerte. O sea, al haber reprimido a Jesús, lo único que hicieron fue a costa suya, porque los fariseos aunque eran medio despreciativos de los romanos, al final estaban con ellos, y los saduceos peor. Ese hueco, ¿qué lo llenó? Lo llenaron los que iban a venir después, ¿no? Los sicarios, los celotes. Se inicia la revolución, la verdadera guerra contra Roma en 66, que destruye el templo de Jerusalén en el 70, y de todo ese grupo se forma después la segunda guerra, por el 130 más o menos, con Simón Bar Kokhba, que se proclama más bien el Mesías, y que los fariseos en un primer momento al menos lo aceptaron como Mesías, claro, incluyendo el famoso Rabí Akiva, ¿no? Incluso algunos historiadores piensan de que esa profecía de que Jesús ve que el templo iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra fue escrita después de los 70, ¿no? Ya cuando ya se sabía que había ocurrido esta guerra entre Roma y los judíos, ¿no? O realmente fue una profecía, eso tampoco nunca lo sabremos, ¿no? Si realmente Jesús de repente con alguna propiedad paranormal de la evidencia, ¿no? Un naví, como se dice en hebreo, de repente vio, ¿no? Tuvo esa precognición, ese presagio, ¿no? De que iba a ser destruido, ¿no? Cuando se habla de Jesús siempre hay una dimensión teológica, y también podemos hablarlo con una dimensión histórica, ¿no? Ahorita estoy abordándolo históricamente. Claro. Porque dentro de lo teológico todo esto no tiene por qué tener ningún problema. Incluso uno de los puntos que los evangelios hablan que fue motivador o capaz de motivador principal de que los judíos decidieron matar a Jesús según el evangelio de Juan fue la resurrección de Lázaro. Ah, interesante. Según el evangelio de Juan fue la resurrección de Lázaro, porque una resurrección es un portento de tal magnitud. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Ya no es solamente que haces a un cieguito, ¿no? O un cojito ya podía caminar, sino estamos hablando de una cosa más fuerte. El impacto de una situación así frente a la población judía que esperaba un Mesías y que según muchos de ellos el Mesías tenía por el poder de Dios que generar justamente portentos y milagros. O sea, algunos decían que sí, otros decían que no. Pero para los que decían que sí, eso era, y que era la mayor parte de la población, el común, el campesino, las personas pobres esperaban eso, ¿no? Milagros de Dios, portentos de Dios. Si alguien lo realizaba, a ese iban a seguirlo. Entonces los líderes judíos están viendo una situación X que se dio. Entonces, y un conjunto de masas gigantescas siguiendo a Jesús por miles.
eso más todo lo anterior y lo posterior, definitivamente tenían que darle vuelta, porque ellos temían que la población de una u otra forma se iban a rebelar contra Roma y también contra ellos, claro, y los iban a sacar a todos, ¿no? Y prácticamente lo iban a elegir como líder, ¿no? Veían Algo un así. líder potencial, ¿no? Ellos pensaban de que iban a proclamarlo a Jesús como un rey terrenal y también como líder religioso, dicho sea de paso, y que ellos iban a hacer, iban a perder sus privilegios porque simplemente iban a ser expulsados de todo, ¿no? Entonces, entre ese temor personal de sus intereses y el temor de una guerra que lo destruye de todo, porque Roma iba a intervenir en un caso así con su ejército, fue de que decidieron matar a Jesús, ¿no? Incluso también eso lo O sea, dicen los evangelios son claros, ¿no? No hay por qué, como hay tanto historiador, tantos libros que se han sacado de Jesús que tratan de armar piezas donde no hay, ¿no? Sí, ese es el problema, del ¿no? racionalismo, que yo le llamo racionalismo a toda teoría que toma como pie algún pasaje o alguna cuestión pequeña y lo magnifica, y lo trata de acoplar a una visión o un conjunto previo, que así diga que lo ha reducido, pero en verdad más parece que más bien lo ha priorizado. O sea, ya que lo ha hecho al revés, ¿no? Que es más parece una falacia de principio que una conclusión correcta de un proceso lógico y con argumentación y evidencia verdaderamente histórica y documentaria, que no lo es, ¿no? Entonces, y así hay un montón de propuestas de ese tipo y otras propuestas mucho peores, ¿no? O sea, ya saliendo totalmente de la historia, ya, no sé, poniendo a Jesús como extraterrestre o cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo podríamos sintetizar entonces el mensaje de Jesús de Nazaret, ¿no? Porque hay algunos que también mencionan que el reino al que se refería Jesús era un reino más que todo terrenal, ¿no? Un reino en el que expulsarían a los romanos y Israel restaurado sería prácticamente la nación uno en el mundo, ¿no? ¿Ese era un reino terrenal o un reino celestial? ¿No? Eso también está en controversia, ¿no? Sí, pues, sin embargo, si vamos a la documentación de lo que él enseñaba, él sintetizaba o sea, él mismo, ¿no? Viendo diversas fuentes, él mismo sintetizaba su mensaje diciendo que los mandamientos más importantes eran amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, ¿no? Y él mismo decía del reino de Dios como la presencia de Dios dentro de la persona, a partir de lo cual la persona cambia su interior y por ese motivo puede hacer una vida social y pública más correcta, y esa era la esperanza para mejorar y reformar la sociedad. Claro. Ese era su mensaje social, era ese, ¿no? Claro. Cambia tú y para que puedas cambiar lo demás. Claro, entonces la visión de Jesús sí era en una vida post-terrenal, ¿no? Que sí, es una vida integral. Ya. O sea, lo terrenal, lo celestial, todo es uno solo. Hay que trabajar aquí bien, porque acá se hace y acá se deciden las cosas, para poder ir allá. Algo así. Como Claro. una vida de prueba, ¿no? Claro, finalmente un punto para finalizar esta interesante entrevista, un punto que menciona siempre Piñero, y es que Jesús no es un modelo a imitar en tiempos actuales, porque es un judío no pacifista y eso no se podría aplicar, su filosofía no es aplicable en tiempos actuales. ¿Qué opinas al respecto? No, justamente ahí Piñero se equivoca, y muchas de las conversaciones que Piñero hace redes sociales, bueno, que aparecen en redes sociales o se transmiten por radio, televisión, a algunas personas de estudios cristianos le han dicho que está equivocado también, porque el mensaje de Jesús era pacifista. Obviamente que si hablamos de un mensaje violentista no se puede aplicar, Claro. y menos en el contexto de Medio Oriente. Claro. Pero si hablamos de un mensaje de amor universal, Son principios, ¿no? exactamente, eso sí se puede aplicar, porque Y son aplicables. son totalmente aplicables, porque el amor universal más bien es lo necesario, siempre ha sido lo necesario desde los tiempos de Jesús hasta los tiempos actuales, y más bien si aplicamos esos principios que también lo asumen otras personas y otras líneas, a veces de otras maneras, pero la esencia va por ahí en muchos puntos, el mundo estaría mucho mejor de lo que estamos, ¿no? Entonces yo creo que más bien la idea va por ahí, ¿no? Si tú partes de una premisa falsa, lo normal es que vas a llegar, por tanto, a una consecuencia falsa, ¿no?
Claro, claro. Entonces no hay ningún texto en los evangelios que de un trato hostil de Jesús hacia el pueblo gentil, hacia el pueblo no judío, porque por ahí se cita el milagro de la mujer que le pidió que la sanara, es una mujer siriofenicia, y Jesús los mencionó a los de su raza como perrillos, ¿no? Perros perrillos, ¿no? No hay ninguna alusión de Jesús hostil hacia el pueblo gentil. Por ejemplo, ese tipo de alusiones son como pruebas de fe. El que le hizo a la mujer sirofenicia, ¿no? Porque a veces es así, ¿no? Esa mujer se lo pide porque sabía la fama de Jesús, ¿no? Después se lo está pidiendo. Entonces Jesús, para ver en verdad qué tanta apertura tiene, exacto, le hace una expresión de esa manera. Para probar su fe. Exacto, y la mujer de todas maneras sigue, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de expresiones era común de los judíos a los paganos, ¿no? Nada más de que él lo está aplicando en otro sentido, en otro contexto, porque si de verdad pues pensar así, ni siquiera hubiera estado presente con ella, ni recibiendo algo de ella, ¿no? Claro. Los judíos fanáticos preferían morir de hambre antes de recibir comida de una persona que no fuera judía, estaría en cierta forma siendo impuro, cayendo en impureza, ¿no? Claro. Y no fue así, pues, ¿no? Y la relación que tenía Jesús con los paganos era lo más normal, obviamente. Mantenía ciertas reservas que tienen que ver con la cuestión del trato, ¿no? De las cuestiones de religión, pero su actitud con ellos fue prácticamente la misma que la actitud con los mismos judíos, ¿no? Ahora, Jesús siempre fue abierto a todas las personas que tenían alguna especie de situación marginal, ¿no? Porque el mensaje de amor que proclamaba ya para eso, él trataba de enseñar con su ejemplo que había que romper esas barreras y que todos somos iguales ante Dios, y de una u otra forma todos somos sus hijos y tenemos que formar una familia universal, ¿no? Así sean gentiles. Así sean gentiles, porque los gentiles también están llamados a entrar a la familia universal. Interesante. Y por eso él hablaba a los pobres, a las personas que vivían en una vida escandalosa, pecadora, a las personas que sufrían explotación, a los niños, a las mujeres que también sufrían discriminación, y los niños también. A todos ellos les llamaba porque ellos vivían en una mala situación, y el mensaje de amor más bien les fortalecía el alma, les fortalecía sus problemas, y les entregaba una verdad con mayor profundidad que los religiosos de su época, que solo se fijaban más bien en cuestiones de normas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Muy bien, excelente entrevista. Muchas gracias, Norma. Igualmente, shalom y saludos para todos. Saludos, gracias.